Buenos días. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al destacado periodista Leo Gabriel, originario de la República de Austria, miembro fundador del Foro Social Mundial. Como ya dijimos, periodista, investigador, arqueólogo, antropólogo, cineasta. Ha acompañado los procesos de transformación social en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nicaragua y El Salvador. Director de la Agencia Periodística de Información Alternativa, APIA, sede en México. Director fundador de la revista latinoamericana Nueva Tierra Nuestra. Leo Gabriel forma también parte del equipo de científicos y académicos que investigan el origen de la pandemia coronavirus o el COVID-19, quienes consideran que el virus tiene connotaciones más allá del campo de la salud, con impactos ambientales, políticos, económicos y sociales. Gracias por aceptar la invitación para conocer aquí en el Ecuador sus puntos de vista sobre estos temas que están aquejando al mundo entero. Le hago Muy buenas tardes. Primera pregunta. ¿Cuándo y por qué surge el Foro Social Mundial? ¿Cuáles son sus objetivos y desafíos en el ámbito mundial? Comencemos por allí, maestro. Fue en 1998 que yo tuve el privilegio de poder organizar una conferencia después de haber estado 25 años en América Latina, de hacer en Austria en un castillo maravilloso por ahí, un Maestro, instituto. no se escucha, si sube un poquito la voz. Muy bien, aquí va bien, mejor. Sí. También puedo ponerlo, subirlo un poquito más, un momento. Bueno, Ya. ahora mejor. Perfecto, ya. Sí, muy buenas tardes. Fue en 1998 que yo tuve el privilegio de organizar una conferencia que ha sonado mucho después de haber estado en las buenas y en las malas, porque había muchas malas también en América Latina durante 25 años, una conferencia bajo el título Estrategias de la Sociedad Civil en América Latina y en Europa. La idea de esa conferencia es juntar dirigentes de movimientos populares, algunos partidos de izquierda, pero no mucho, pero como por ejemplo João Pedro Stedile de Movimiento Sem Terra de Brasil, y a algunos otros. También invitamos a la CONAIE del Ecuador en aquel entonces, y en Europa existía un gran movimiento de desempleados en Bélgica y en Francia. Era la época del surgimiento de ATTAC, quizás había oído hablar de una organización que ahorita está en todo el mundo, de crítica al capitalismo neoliberal. Y no fue en la conferencia, sino en un almuerzo, que de repente João Pedro Stedile dijo: mira, nosotros no podemos hacer todo en común.
porque cada una de las organizaciones de los dirigentes quería que el mundo le prestara solidaridad a su lucha en particular. Y eso no es posible de que al mismo tiempo estar en todo el mundo. Pero quizás hay algunas cosas que en nuestra agenda, en nuestra plataforma de lucha, son comunes. Y ahí descubrimos que el militarismo, no se olvida que los 70 o 80 dictaduras militares por todos lados en América Latina, pero también la OTAN avanzaba mucho hacia Europa del Este para buscar la frontera con Rusia, que estábamos en contra del militarismo, en contra de las guerras, estábamos en contra del neoliberalismo, contra el racismo, el sexismo. Entonces ya era una especie de plataforma común a partir de cual nosotros queríamos dar la luz pública a nuestras inquietudes. Y a finales de enero finalmente, cuando fue de 2001, nosotros nos reunimos bajo la invitación del gobernador de Río Grande do Sul y del alcalde de Puerto Alegre de venir ahí. Nosotros pensábamos que íbamos a ser quizás unas 500 personas, pero que sorpresa fue grande, que éramos como 40,000. Y la próxima vez éramos el doble, casi 100,000. Y luego decidimos de ir a otros continentes. Y en el 2004 nos fuimos a Mumbai, en la India. Y ahí ya éramos 1,000,000 para protestar contra la guerra en Irak que se estaba avecinando. Ahí se desarrolló el Foro Social Mundial tal como lo conoce, y esos Es son decir, maestro Gabriel, que el Foro Social Mundial ha sembrado de alguna manera en terreno fértil. Algo se ha conseguido. Sí, aunque, mira, en esta época, en estos tiempos, la gente se espera que estamos haciendo algo y ya. Los grandes nefastos desaparecen porque nosotros lo queremos. Así no es. Son procesos. Sin el Foro Social Mundial, Lula no hubiera ganado la presidencia. Sin el Foro Social Mundial, ni Rafael Correa ni Evo Morales hubieran ganado la presidencia al final de cuentas. Pero no fue así enseguida. Fue la influencia de un ente global, aunque nuestros adversarios nos llamaban globalofóbicos. Nosotros éramos contra la globalización neoliberal, pero éramos internacionalistas, ¿no? ¿Cómo no? Y estábamos combatiendo en nuestros países los nacionalismos de derecha de ultranza, pero sí iba así teniendo éxito. Maestro, como un acucioso investigador, considera que la pandemia
nos haya tomado de sorpresa o tiene que ver con el cambio climático y algo muy grave está ocurriendo en el mundo, en el planeta. Si no tomamos medidas de control y protección del ambiente y los recursos naturales. Mira, yo no soy experto en medicina ni en biotecnología ni nada de eso, pero una cosa me consta, que en la medida que los ecosistemas se destruyen, se liberan fuerzas que en otros momentos eran parte de la naturaleza. Esta transmisión de animales al ser humano es porque el ser humano invadió el terreno de los animales. Entonces, ahí hay una especie de reacción a la destrucción del medio ambiente. Y hay científicos serios que confirman esa tesis. Entonces, maestro Gabriel, ¿considera que la actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta? Claro, por ahí va la cosa. Y no solamente ha generado la pandemia y sus antecedores, hay muchos virus que han aparecido que no conocemos y que no se han extendido tanto como este. Pero es el caldo de cultivo, la destrucción del medio ambiente, para fermentar ese tipo de fenómeno. Ahora, es difícil de decir exactamente cómo se conjuga. Por ejemplo, en Francia, el premio Nobel de 2008, que fue el señor, no tengo el nombre presente ahorita, que él inventó la vacuna en contra del SIDA. Sí. Por eso él decía, después, es un científico de gran prestigio, no es cualquier, como yo, que se le ocurre decir alguna cosa. Él decía que se ha fabricado este virus a partir de elementos que están en la naturaleza, en los animales, ahí en Wuhan, pero donde es uno de los grandes laboratorios, pero él pudo constatar que hay elementos del SIDA que están, forman parte de este famoso COVID-19 y que esta conjugación no se hizo así espontáneamente por la naturaleza, sino ahí había mano humana. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son las secuelas económicas, políticas y sociales que está dejando la pandemia en el contexto del nuevo orden económico mundial? Mira, hay varias cosas. Primero, hay que reconocer que la crisis económica no viene con la pandemia. La crisis económica ya estaba ahí desde el 2008 y después en cada uno país en una manera distinta. Lo que sí pasó es que se generalizó la crisis. ¿Y qué características tiene esa crisis? Yo estoy escribiendo ahorita un artículo diciendo que
esa crisis en realidad ha derrotado al neoliberalismo. Porque lo que está ocurriendo ahora, que las grandes empresas que siempre han dicho el mercado es todo y no necesitamos los estados, no necesitamos nosotros mismos, somos los grandes capos que vamos a controlar el mundo. Ahora vienen como mendigos y piden a los gobiernos, a los estados, grandes multibillonadas, porque dicen que si no, se va a derrumbar todo. Hay una expresión en inglés, es too big to fail. Es demasiado grande como para fracasar. Entonces es el chantaje que hicieron ya en el 2008, pero que repiten en este momento también. Pero si vemos esto analíticamente, ¿qué quiere decir eso? Que el capitalismo neoliberal ha fracasado. Si lo reconoce o no es otra cosa. Pero quedamos con la objetividad. Si lo reconocen o no es otra historia. Como periodista y miembro del Foro Social Mundial, ¿cuál es su percepción sobre el racismo y la xenofobia que va tomando fuerza en el concierto internacional, maestro, y que ha desatado una ola de protestas en los Estados Unidos de Norteamérica por el asesinato de uno de los líderes de la comunidad afroamericana? Mira, eso lo que está ocurriendo es una oleada más. No olvidemos los siglos de genocidio, de etnocidio, que tanto en su continente como en el africano, que era el orden mundial de todo esto, y que hay millones y decenas de millones los muertos por ese racismo. De veces en cuando esto viene, y cuando hay algo que pasa en Estados Unidos, porque lo mismo que ocurrió ahí en Milwaukee, ocurre cada rato en cualquier país, estoy seguro también en el Ecuador. Pero es una noticia así como casi normal. Pero como era en Estados Unidos la respuesta, eso tuvo una repercusión mundial. Le planteo una penúltima pregunta, maestro. ¿Cómo usted avisora el panorama latinoamericano inmerso en actos de peculados, fraudes, tráfico de influencias, causante y síntoma de la descomposición social? ¿Cuál debería ser la actitud política de los pueblos y organizaciones de la sociedad civil para transparentar la acción gubernamental, fortaleciendo todas las instancias de veeduría ciudadana? Yo creo que estamos viviendo no solamente el neoliberalismo es derrotado, sino también el sueño de la democracia occidental. Están resurgiendo con esta pandemia y con el racismo que se tiene adentro,
una militarización otra vez, como en los años 70, cuando yo conocí por primera vez América Latina. Con la diferencia que ahorita no es el Pinochet que va en primera línea. Queda el presidente de Chile, pero la fuerza, el poder, lo detienen en este momento de los militares. Y contra esto tenemos que luchar. Y es un enemigo muy poderoso y muy peligroso. Y nuestra contribución, en cada pueblo hay una trinchera, por más pequeño, pero nuestra contribución como Foro Social Mundial, y esto es el anhelo del próximo Foro Social Mundial en México, será ofrecernos como facilitadores de un proceso de convergencia entre los movimientos en Estados Unidos, en Chile por la Constitución, en Brasil en contra de Bolsonaro, pero también en Europa, en Francia contra Macron y en otras partes. Existen fuerzas, pero tienen que articularse a nivel global, porque ellos sí están organizados a nivel global. Entonces, entonces está activo el Foro Social Mundial. Así, estamos preparando el próximo foro. No me atrevo de afirmarlo en este momento, pero en principio era para finales de enero del 2021. En México. En México. Pero si no hay aviones y que si la pandemia, etcétera, vamos a ver, quizás se tendrá que posponer. Pero esta vez, y eso es un salto cualitativo, atinamos a constituir una gran asamblea donde todos los movimientos sociales, no bajo las batutas de los partidos políticos, porque hemos visto en muchas partes, ustedes también en América Latina, que los partidos se dejan engañar, se dejan corromper y no tenemos la confianza ya en decir esto es nuestro caudillo y lo seguimos ciegamente porque luego nos sale el tiro por la culata. ¿Qué noticias llegan a Austria de Ecuador, buenas o malas? Mira, la prensa mainstream lo reporta así como fríamente. Y el presidente Lenín Moreno es considerado como un presidente como cualquier otro dentro de los círculos financieros y políticos, etcétera. Como la mayoría de los gobiernos son conservadores, ahí es. Pero los que, y no somos tan pocos, tan poquitos, los que entendemos algo de la realidad de América Latina, lo consideramos como un traidor. Porque él usó a Rafael Correa, que por cierto también hizo sus errores. Él usó a Rafael Correa para llegar a la presidencia. Se usaron mutuamente. Y para darle una patada después y hacer un volteo de 180 grados. Y eso, yo creo que la historia no les va a perdonar. No es el único traidor. Hay
hay otros también. Pero ahí sí, por eso digo, confiemos en los movimientos, como aquellos movimientos en el Ecuador que hubo a principios del año o a finales del año pasado. Hay grandes movimientos. Estos son confiables, pero no nos aferramos a los partidos políticos por más de izquierda que sean. Finalmente, maestro, le digo que la corrupción en nuestro país es más grave, violenta que la misma pandemia, que el mismo coronavirus. También es un virus. Un Sí, virus que está acabando con la sociedad. claro, que se infesta y ahí se necesita, pero eso sería una discusión más larga. Nosotros tenemos nuestras ideas, cómo evitar que esto se vuelva a producir. ¿Cuáles serían los mecanismos de control sobre la corrupción? Maestro, este tema queda pendiente para una próxima entrevista. ¿Qué le parece? Muy bien, Bien, muy bien. gracias por la entrevista. Igualmente, gracias por haberme dado la oportunidad. Desde siempre y hasta siempre. Hasta la victoria.